Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Llega Experimentos. Esta es una cuchilla o un hacha de carnicero que es bastante grande, porque negarlo, esta es una hacha de carnicero que, bueno, básicamente es muy pequeña, es para cortar quesos, pero simula la forma de la grande de arriba. Y esto es una cuchilla que corta un montón, pero no tiene forma de hacha de carnicero, así que vamos a hacer la hacha de carnicero más pequeña del mundo. Estas cuchillas que vamos a utilizar son para este tipo de cúter, son súper afilados, sirven pues para abrir cajas, cortar cuero. Bueno, es una herramienta súper versátil y está muy bien. Si no la tenemos, pues el pensar en comprar una, porque vamos, yo la uso un montón. Bueno, estas son las cuchillas intercambiables que aquí vemos que de fábrica pues vienen súper afiladas y tienen un acero muy duro, por lo tanto yo creo que es el material ideal para hacer nuestro proyecto. Lo primero es quitarle una capa de aceite que viene cubriendo todas las hojas cuando están almacenadas para evitar que se oxiden. Esto lo hacemos con alcohol normal y corriente para dejarla totalmente limpia. Ahora vamos a hacer el diseño. El diseño de un hacha de carnicero, la verdad es que es bien sencillo. Es una especie como de mango y luego el resto lo voy a ocupar todo para lo que es el filo. Vamos a cortarlo. Para ello lo fijamos en un gato, bueno, un tornillo de estos para poder trabajar con seguridad. Y usaremos un disco de corte para la Dremel. Y vemos que, bueno, pues la verdad es que lo corta súper bien. Estos discos son brutales. Iremos acomodando la cuchilla tal y como necesitemos ir cortando. Vamos, no tiene mucho secreto. Lo único es los trocitos de cuchilla que vayamos recortando, tenerlos controlados, porque si se caen al suelo y por lo que sea vamos descalzos, pues imaginaros, son trocitos metálicos muy afilados y podemos tener un accidente con ellos. Bueno, nada, simplemente como si fuera un papelito y unas tijeras vamos recortando lo que no queremos. El primer corte viene a ser bastante vasto, básicamente es hacer la preforma, y ahora lo que vamos a hacer es con otra punta de Dremel vamos a hacer el perfeccionado, digamos ya por la línea. Esto es una lija rotatoria y lo ponemos en este caso en este tipo de tornillo para, bueno, para trabajar mejor y así poder maniobrar o manipular el ángulo a nuestro antojo. Todo este trabajo lo podemos hacer a mano, o sea, con limas manuales. Lo que pasa es que tardaríamos un montón, pero el acabado básicamente sería el mismo. Pero bueno, si podemos ahorrarnos ese tiempo y hacerlo de forma mecánica con este tipo de herramientas, pues mucho mejor. La cuestión, bueno, lo único que tenemos que tener en cuenta en el proceso que estamos haciendo del recorte para hacer la forma ya final es no cometer algún error, porque al tratarse de una pieza tan chiquitita es fácil que, bueno, pues se nos vaya un poquito lo que es la cuchilla, bueno, el disco de corte o lo que sea, y terminemos estropeando la pieza y tenemos que repetirla. Pero bueno, en este caso no ha habido problema. Ahora le estamos dando una lijadita para dejarlo, bueno, pues las dos caras totalmente iguales. Y vamos ahora a hacer el agujero para los pasadores del mango. Como este es un acero endurecido, lo que tenemos que hacer es destemplarlo, o sea, con un poco de calor lo dejamos enfriar y habremos ablandado un poquito el acero. Nada, dos puntitos y con un punzón que va más duro que todas las cosas le hacemos la marca, y ahora con unas brocas le hacemos los agujeros. Como pasadores vamos a usar un clavo que creo que es de 3 milímetros de diámetro. No recuerdo muy bien, pero bueno, por ahí estaba, un clavo normal y corriente. Cortaremos dos trocitos y es lo que vamos a usar, eso, de pasadores para fijar el mango, que será de madera. Ahí es cuando estamos haciendo ya el agujero de 3 milímetros, pero vamos a pasar el clavo, perfecto. El clavo veis que ni siquiera es nuevo ni nada, porque esto simplemente va a ser para que sujete y quede todo bien unido. Bueno, más que por el uso que va a tener, sino es algo visual o estético, el ver los pasadores en el mango del hacha de carnicero, que es como tiene que ser. Ahora vamos a templar y vamos a endurecer la hoja de nuevo, por si se había destemplado con
el tratamiento que le hemos hecho con el soplete, pues ahora tenemos que volver a endurecerlo. Para ello vamos a tener que ponerlo de nuevo al rojo vivo, que podemos usar un soplete, o en este caso estoy usando una máquina de inducción, que básicamente lo que hace es excitar los átomos del metal y los deja al rojo vivo, y luego enfriarlo muy rápidamente, por ejemplo con agua o aceite. En este caso he usado agua porque, bueno, para en sí la pieza que va a ser, que ni siquiera va a tener que sufrir golpes ni tener un afilado extremo ni nada, simplemente es algo más como un juguetito, algo chiquitín, una miniatura, una réplica de algo muy grande, pues hecha pequeña. Pero yo creo que se ha conseguido, que es lo que queríamos, que era endurecer la hoja. Ahora con palitos de helado vamos a hacer el mango. Nada, simplemente lo presentamos, rotulador, marcamos la silueta. Todo esto, el problema que tiene es lo que he dicho antes, que es todo muy pequeño y tenemos que estar con pulso de cirujano continuamente para no estropear ninguna piececita. Tiene ventajas que al ser todo chiquitito, pues los materiales que vamos a usar pues son mínimos, pero se trabaja peor a esta escala que a una escala más grande. De todos modos, con paciencia y mucho cuidadito vamos haciendo un paso tras otro. Aquí unimos la cacha de abajo con pegamento instantáneo, ponemos un pasador, ponemos el otro pasador y ponemos un poquito más de pegamento instantáneo y ponemos la cacha de arriba. Esto no tiene mucho secreto, ya que este pegamento en cuestión de segundos ya está totalmente pegado, y como veis los pasadores sobresalen por ambas partes del mango, así que le damos una pasadita a la lija hasta que los rebajemos. Bueno, ahora digamos el mango ya está, a falta de darle la forma de mango. Pues lo mismo, máquina Dremel y con cuidadito, dándole poco a poco y consiguiendo rebajar hasta lo que es la hoja, hasta el metal. En las zonas donde nos cueste más, pues bueno, nada, vamos quitando un aplique, bueno, un gadget a la Dremel, ponemos uno más pequeño, eso ya vamos cada uno usando las herramientas que se sienta más cómodo o crea más óptimas a tal trabajo. Por ejemplo, estoy usando ahora un cepillito rotatorio de metal. Y ahí veis que, bueno, es que se trabaja todo a escalas tan pequeñas que resulta bastante difícil, pero ostras, yo creo que está quedando súper bien, ¿no? Vamos a ver si mantiene su filo. Y sí, bueno, pues corta bastante. Yo creo que no voy a tocar el filo porque es que yo creo que es muy difícil afilar un cuchillo en esta escala. Así que prefiero dejarlo como está y no empeorar la situación. Ahora estamos tiñendo las cachas con betún para los zapatos, marrón oscuro. Y ahora ya está terminada nuestra hacha de carnicero, cuchilla de carnicero. Pero vamos a hacerle una base para, bueno, para su exposición, para que, bueno, en caso que la pongamos en un mueble o algo así, para que, bueno, pues quede visualmente mucho más atractivo nuestro trabajo, ¿no? Simplemente dejamos secar el pegamento y cuando esté la unión ya firme, que es después de un minuto básicamente, le damos una lijadita para que su aspecto de base sea ya, pues, una base en condiciones, arreglo a nuestra hacha. Y bueno, aquí tenemos las dos piececitas y la vamos ahí a incrustar como si estuviera clavada. Y esta es la hacha de carnicero más pequeña del mundo. ¿Pero qué podemos hacer con ella? Pues podemos cocinar. Bueno, cocinar, podemos cortar lo que vayamos a cocinar. Vamos a hacer una receta que a todos vosotros os gusta seguro. Para ello necesitaremos unas patatas, unas papas, y las cortamos así en forma de bastón. Ahí dejamos nuestra hacha y vamos a freírlas. Bueno, pues vamos a poner una mini sartén, vamos a poner ahí un hornillo, una vela para producir el calor y aceite para freír. Madre mía, menudo despliegue, ¿eh? Una mini cocinita. Encendemos la vela y después de un minutito el aceite está ya hirviendo, está pidiendo patatitas. Las vamos echando con cuidado al aceite caliente y vemos hasta que burbujea. Bueno, madre mía, esto es todo en miniatura, parece de casita de muñecas, ¿verdad? Pero
Bueno, vamos a ver si conseguimos hacer unas salchipapas en toda regla, de las que las ves y dices, me comería un plato entero, aunque con estas cantidades me parece que nos íbamos a quedar con un poquito de hambre. Una vez fritas, las dejamos secar para que absorba todo el aceite en una servilleta y ahora ponemos la salchichita, salchicha de Frankfurt, es como las llamo yo. Trocitos pequeños que hemos hecho con nuestro cuchillo de carnicero, nuestra hacha, y lo mismo, ahí una pasadita en fritanga para que se quede doradita la salchicha. Quitamos el exceso de aceite. Oye, esto se puede hacer en cantidades normales, ¿de acuerdo? Que si lo estoy haciendo pequeño es para que veáis el hacha, ¿no? Un uso que le podemos dar a un hacha chiquitita. Pero si queréis comer salchipapa, la genuina salchipapa, es lo que tenéis que hacer: freír patatas y luego freír unas salchichitas, ponerle mayonesa a un lado y ponerle ketchup al otro, y ya está, no tiene más secreto. Famosa salchipapa que tiene que comer todo el mundo al menos una vez en la vida. Y yo tengo que probar mi creación, mi obra maestra. Oye, que para un aperitivo yo creo que sí que me alcanza, ¿eh? Así que me abro un refresco y con esto, oye, aguanto hasta la hora de la comida. Hacha de carnicero. Si os ha gustado el vídeo, recordad suscribiros, dejadme un gran like y decidme qué queréis que haga para el siguiente vídeo en los comentarios. Nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos. Chao, chao.